Orión y yo fuimos novios de la infancia y crecimos juntos desde pequeños. A su novia le molestaba mucho. Discutían a menudo por mi culpa. Y el drama de la ruptura y la vuelta. Con ella huyendo y él persiguiéndola. Se repetía constantemente. Hasta una fiesta. Su novia me llamó por mi nombre en público, Serena. ¿Qué tal si te presento a un novio? En el silencio sepulcral. Levanté la vista y miré por el costado de Orión cuando llegó un buen amigo. Entonces negué con la cabeza con una sonrisa. Ahora sí, ya tengo novio. Al segundo siguiente. El rostro de Orión se ensombreció. Y aplastó la copa de vino que tenía en la mano. Orión y Lira volvieron a estar juntos. Cuando escuché esta noticia, no sentí nada. Astra me envió mensajes para chismear con mucho gusto. Esta vez se separaron durante 3 meses antes de volver. Se puede considerar un nuevo récord. Oí que Lira se fue al extranjero por la ira. Y Orión la persiguió al extranjero para convencerla de que volviera. Llevan 2 años de relación y han roto nada menos que 5 veces. Ni siquiera se cansan de ello. Sonreí y no respondí. Supongo que Orión va a gritar otra vez en el grupo que invita a todos a comer. ¿Vas a ir? Envié un emoticono expresando mi educada negativa. No. Estoy ocupado practicando el violín. Hay un concurso el mes que viene. Bueno. En fin, voy a casa de Selby y Sassen. Voy a conocer a esta pareja tan acaramelada. Cuando haya nuevos chismes, los compartiré luego. Bueno, un cachorrito asintiendo en JPG. Después de enviar los mensajes, seguí practicando el violín. Una media hora después. Volví a coger el teléfono y vi que Astra me había enviado un nuevo mensaje. Parecía que lo había pensado mucho antes de preguntar. Pero... ¿sabes por qué rompieron esta vez? No lo sé. Astra respondió casi al instante. Escuché que fue porque Lira descubrió la contraseña de la pantalla de bloqueo del teléfono de Orión. Es tu cumpleaños. El viernes. El grupo de amigos que había estado en silencio durante mucho tiempo, de repente se animó. Sin sorpresa alguna, fue Orión quien envió un mensaje al grupo. Anunciaba que había vuelto con su novia y quería invitarlos a comer en el sitio de siempre. Todos charlaban y bromeaban. Le imitaban mientras bromeaban. Ya me he acostumbrado. Pero aún así. ¡Felicidades! ¿Orión ha retrocedido? ¿De verdad que tardó tanto esta vez? ¿Cuándo podré dejar de comer tus comidas de reunión? Estaba escribiendo para decir que no iría. Pero Lira de repente me dejó sola en el grupo. Lira, Serena. Tienes que venir. Lo siento. He estado un poco ocupado últimamente. Lira, vamos. Es solo una comida. Lira, siempre malinterpreté tu relación con Orión. Seguro que te causó muchos problemas. Lira, solo quería disculparme contigo en persona. Por favor, hazme un favor entonces. Hubo un silencio incómodo. Nadie del grupo volvió a hablar. Sostuve el teléfono en la mano y de repente me sentí muy molesto. Después de un momento. Respondí que sí. Cuando llegué, la sala privada ya estaba llena. Empujé la puerta. Y el aire se quedó en silencio por un instante. Orión, que ocupaba el asiento principal, me miró. Y sus cejas, antes fruncidas, se relajaron ligeramente. ¿Por qué llegas tan tarde? Mientras hablaba, extendió la mano y palmeó el asiento vacío junto a él. Ven y siéntate aquí. El rostro de Lira cambió ligeramente. Pero aún así sonrió y se aferró al brazo de Orión. Como si declarara su soberanía. Serena, por fin estás aquí. Te estábamos esperando. Lo sentimos. Hubo un pequeño atasco en el camino. Mientras hablaba, Orión me observaba constantemente. Fingí no darme cuenta y giré la cabeza para caminar hacia Astra, quien me saludaba desde la esquina. En cuanto me senté, Lira se acercó con una copa de vino. Serena, me alegro mucho de que hayas venido. Siempre malinterpreté la relación entre tú y Orión. Y a menudo perdía los estribos con él por eso.
Hacía reír a todos. Me da mucha vergüenza. Esto también debió haberte causado muchos problemas. Estoy aquí para disculparme. Espero que no me lo tengas en cuenta. Lyra estaba a mi lado, mirándome. Y la sonrisa en su rostro era un poco falsa. Pero no volverá a suceder en el futuro. Orión me ha asegurado repetidamente que aunque crecieron juntos desde pequeños, su bondad hacia ti es como la de un hermano mayor por su hermana menor. Antes eras muy apegado a él. Deberías considerarlo un hermano mayor. ¿Verdad? El ambiente antes animado volvió a la calma. Todos se miraron. Demasiado avergonzados para decir una palabra. Orión seguía mirándome fijamente. Como si también esperara mi respuesta. Hasta puso los ojos en blanco y estaba a punto de hablar. Extendí la mano y la detuve. Tomé la copa de vino que tenía delante y me puse de pie. Y miró a Lyra a los ojos. Qué bien que se aclararon las cosas. Acepto tus disculpas. Sonreí levemente. Orión tiene razón. Solo somos vecinos comunes y corrientes. No deberías malinterpretarlo más en el futuro. Te herirás. Como dije. Brindé por ella. Les deseo un matrimonio largo y feliz. En cuanto terminó de hablar, de repente oí una moda. Orión, con rostro frío, se dirigía al ojo de Felbride. Dejó la taza pesadamente sobre la mesa. Había un atisbo de molestia en sus cejas. Pero aún así habló con paciencia. No puedes beber alcohol. No lo bebas. El rostro de Lyra cambió de repente. Y las yemas de sus dedos, que agarraban la copa de vino, se pusieron blancas por la fuerza. Porque las palabras de Orión iban dirigidas a mí. Orión y yo nos conocimos cuando teníamos 8 años. Y nuestras dos familias vivían una al lado de la otra. En la primaria, empecé a aprender a tocar el violín. Orión siempre se tapaba los oídos y gritaba al vecino. Serena. ¿Estás aserrando qué? En la secundaria. Orión me dio clases particulares. Me golpeó la cabeza con un bolígrafo. Serena. ¿Cómo te atreves a distraerte mientras escuchas mi clase? En la preparatoria. Me caí en clase de educación física. Me cargó en su espalda y corrió a la enfermería. Casi lloro de la ansiedad. Serena. ¿Te duele? Incluso después. Cuando mis padres murieron en un accidente de coche. Fue él quien me tomó la mano y me repitió una y otra vez, Serena, no tengas miedo. Siempre estaré contigo. Éramos los novios de la infancia que todos envidiaban. Casi participábamos en todos los momentos importantes de la vida del otro. También pensé que realmente estaría conmigo para siempre, como él decía. Hasta que llegó un nuevo compañero a la clase de violín. Y Orión empezó a mencionarme con frecuencia el nombre de otra chica al oído. Dijo, Serena. ¿No crees que Lyra se parece un poco a ti? ¿En qué se parece a mí? Toca el violín tan mal como tú al principio. Dijo, Serena. Esa Lyra es bastante interesante. ¿Puedes ayudarme a conseguir su información de contacto? También dijo, Serena. Tengo una relación con Lyra. La habitación privada estaba extremadamente silenciosa. Entre los presentes, excepto Astra. La mayoría de los demás eran amigos de Orión. Y otros en clase estaban ocupados practicando el violín a diario. No interactúo mucho con ellos. Y nuestra amistad es bastante superficial. Al contrario. Lyra. Desde que empezó a salir con Orión. Solía pasar tiempo con ellos y tenía una relación mucho mejor. Las palabras aparentemente preocupadas de Orión hicieron que todos se miraran con expresiones diferentes. Algunos incluso me miraban con desdén. Como si fuera la típica chica intrigante de una novela melodramática, que deliberadamente le complicaba las cosas a su novia legítima para conquistar al hombre. Hice todo lo posible por contener a Astra, que quería darle la vuelta a la tortilla. Levanté la vista y bebí el vino de una copa de un trago. Sonreí con cortesía y distancia, era solo un poco de vino. No hay nada que no pueda beber. El rostro de Orión se volvió aún más frío.
Avanzó con paso firme y me arrebató la copa de vino de la mano. En el proceso, también empujó a Lyra hacia atrás. Serena, eres muy testaruda. Sabes que te saldrán sarpullidos después de beber alcohol. ¿Pero aún así lo bebes? No podía dejar de sentirme molesto. No tiene nada que ver contigo. Orión estaba a punto de volver a hablar cuando la puerta de la habitación privada se abrió de repente desde afuera. La persona que entró vestía una cazadora negra. Su figura alta y bien proporcionada estaba de pie en la puerta. Bloqueaba casi por completo la luz del pasillo. Sus pupilas oscuras transmitían un ligero escalofrío. Recorrió con la mirada a los presentes, exudando una invisible sensación de opresión. Su mirada finalmente se posó en mi rostro. Lametón durante 2 segundos antes de alejarse. La atmósfera tensa inicial se rompió. ¿Caín? Orión pareció un poco sorprendido. ¿No dijiste que no tenías tiempo hoy y que no vendrías? Caín entró a la sala privada a grandes zancadas y, como era de esperar, se sentó justo enfrente de mí. Por casualidad. Vine a recoger a alguien. ¿Recogiste a esa persona? Alguien miró a la puerta confundido y preguntó. No vi a nadie. Caín curvó la comisura de los labios. Me miró sutilmente. No hay prisa. Me sentí culpable y hundí la cabeza. Justo a tiempo. Ahora todos están aquí. Lyra habló de repente para calmar las cosas. Jaló a Orión de vuelta a su asiento y volvió a alzar su copa de vino. No es fácil que todos se reúnan hoy. Deberíamos brindar. Ah, casi lo olvido. Serena no puede beber alcohol. Sonrió disculpándose. Y de repente sus ojos se abrieron de par en par, como si acabara de recordar algo. Serena. ¿Qué tal si te presento a un novio? Cuando tengas novio, deja que tu novio beba por ti. Entonces dejó escapar un suspiro bajo. No tendrás que molestar a mi Orión para que siempre se preocupe por ti. Me miró fijamente sin pestañear. Y había una evidente insatisfacción en sus ojos. Todos podían percibir el sarcasmo en sus palabras. En el silencio. Levanté la vista y miré a Caín, que estaba al lado de Orión. Estaba reclinado perezosamente en su silla. No hacía falta. Me negué con una sonrisa. Ya tengo novio. En cuanto me salieron las palabras, oí un chasquido. El rostro de Orión estaba sombrío. Y las venas del dorso de su mano se hincharon. Aplastó la copa de vino que tenía en la mano. Los afilados fragmentos de vidrio le perforaron la piel. Y al instante su palma quedó cubierta de sangre. Serena. Orión casi apretó los dientes. ¿Qué dijiste? Lyra soltó un grito de sorpresa y rápidamente le pidió al camarero que trajera un botiquín. Orión parecía no sentir el dolor. Tenía la mirada fija en mí. Dímelo otra vez. Lo repetí palabra por palabra, dije, ya tengo novio. ¿Cómo es posible? Alguien se burló. Así es. ¿Quién no sabe que has estado enamorada en secreto de Orión durante todos estos años? Serena. Lyra solo está siendo amable. No tienes que inventarte un novio que no existe solo para rechazarla. ¿Lo crees? ¿O lo dices para enfadar a Orión? Todos se dieron cuenta de repente. El rostro sombrío de Orión se relajó un poco. Dejó escapar un largo suspiro y su tono era un tanto reprochador. Serena. No digas palabras de enojo. Me quedé tan sin palabras que quería poner los ojos en blanco. Aunque no lo creas. Pero desde que bebí esta copa de vino hoy, significa que todos los malentendidos anteriores se han aclarado por completo. De ahora en adelante. No quiero oír rumores de que rompieron por mi culpa. Si aún quieren ser amigos, no dejen que me involucre pasivamente en sus juegos amorosos. Después de decir eso, tomé mi bolso y salí. Al llegar a la puerta, de repente pensé en algo. Me detuve. Y me di la vuelta. Caín dejó escapar un suspiro ahogado. ¿Podrías llevarme, por favor? En cuanto terminó de hablar, se oyeron exclamaciones ahogadas en la sala privada.
Todos me miraron con los ojos abiertos, incrédulos. Orión se giró de repente. Serena. ¿A quién llamaste? Un hombre sentado a su lado sonrió con las comisuras de las cejas, se levantó lentamente y caminó hacia mí. Sin problema alguno. Orión quiso perseguirme. Pero Lyra lo detuvo. Apretó los puños con fuerza. Y los fragmentos de vidrio roto en su palma perforaron y se hundieron un poco más. Su voz tembló levemente, Serena. No te atrevas a irte. No lo miré y me di la vuelta para salir del palco privado. Hacía un poco de calor en el coche. Me senté en el asiento del copiloto con la cabeza gacha. Sin saber qué decir por un momento. Mi teléfono no dejaba de sonar. Y era Orión quien llamaba constantemente. Molesto por el ruido, simplemente puse el silenciador. Kane se inclinó de repente. Extendió su largo brazo y me acercó el cinturón de seguridad para que lo abrochara. Pero al final no retrocedió. Estaba muy cerca de mí. Y el tenue aroma a cedro flotaba en mi nariz. Podía sentir claramente su mirada fija en mi cuello. Y luego se movió hacia mi brazo. Como si estuviera comprobando. Después de un rato. Habló. Su voz era fría y magnética. ¿Te sientes incómodo? Enseguida comprendí de qué hablaba y negué con la cabeza. Fueron solo 2 sorbos de vino tinto. No es suficiente para causar sarpullido. Asintió. Retrocedí y arranqué el coche. El viento ligeramente fresco de la tarde entró por la ventanilla, disipando el calor de mi cara. La primera vez que escuché el nombre Kane, pensé que era él. Me gusta su nombre. Era una persona extravagante y apasionada. Pero después de solo unos pocos encuentros, me di cuenta de que no era así. Era taciturno y frío. Exudaba una indiferencia árabe que mantenía a la gente a distancia. En cada reunión. O no vino o solo hizo una breve aparición y luego se fue. Orión dijo que era muy poderoso. Que nació con una cuna de oro. Y pudo hacerlo todo, desde la infancia hasta la edad adulta. Ganó innumerables premios en casa y en el extranjero. Así que nunca he podido entender cómo una flor así en una montaña tan alta. Al igual que él, se hicieron hermanos de Orión y los demás. Desde la preparatoria hasta la universidad, Kane y yo apenas interactuamos. Sin embargo, el mes pasado ocurrió un accidente. El club de violín organizó una cena. Y por error me bebí una botella entera de vino de frutas, pensando que era jugo de fruta. Cuando los miembros del club vieron las grandes manchas rojas de sarpullido en mi cuerpo. Estaban tan asustados que inmediatamente quisieron llevarme al hospital. En cuanto salimos del restaurante, chocamos de frente con Kane. Me levantó y me metió en el coche. Y pisó el acelerador a fondo. De hecho, mi sarpullido por alcohol solo parecía grave. Pero no ponía en peligro mi vida. Lo que sí ponía en peligro mi vida fue que de repente me emborraché en el coche. Abracé el cuello de Kane y le di 3 mordiscos grandes. Después de morder, me chasqueé los labios y dije que sabía bien. Casualmente. Después de recuperar la sobriedad, tengo un recuerdo particularmente profundo de este incidente. Estaba casi de rodillas, disculpándome con Kane. Y juré que sin duda lo compensaría. Había una leve sonrisa en los ojos de Kane. Y las marcas rojas de los dientes aún estaban en su cuello. ¿Cómo me vas a compensar? Me quedé en blanco. Sin saber si debía responsabilizarme por él o dejar que me mordiera 3 veces también. ¿Y, puedo pensarlo? Claro. Después de ese día, siempre me encontraba con Kane por casualidad. En la biblioteca, camino a la sesión Feldlade. En el estadio. En el restaurante. Incluso cuando practicaba el violín, lo veía pasar por la ventana. Sospeché que lo hacía a propósito. Hasta la 10ª vez que me pidió compartir mesa mientras almorzaba. Finalmente no pude evitar hablar. Kane dejó escapar un suspiro. ¿Tienes prisa? Yo todavía no lo he pensado bien. Simplemente se desmayó. Y cogió las albóndigas de cerdo agridulces que me gustaban y las puso en mi plato. Entonces respondió suavemente, no te apresuro.
Cuando volví a pensar, el coche ya había bajado a mi casa. Kane me siguió y me acompañó hasta la puerta. Luché por dentro y lentamente saqué la llave para abrir. Vete a la cama temprano. Si te sientes incómodo, llámame de inmediato. De acuerdo. Me miró un rato y luego dijo, cierra la puerta. Apreté el pomo con fuerza y lo miré. Como si hubiera tomado una decisión. Kane. Lo que dije sobre tener novio fue mentira. Lo sé. Pero también puede hacerse realidad. Kane se quedó atónito por un momento. Luego rió suavemente. Sus cejas y ojos afilados se volvieron tiernos. Preguntó con conocimiento de causa, ¿qué quieres decir? Quiero hacerme responsable de ti. ¿Puedes ser mi novio? Me sudaban las palmas de las manos. Antes de que pudiera responder, añadí inmediatamente, no me respondas con prisa. Tú también puedes pensarlo. Puedo esperar. Adiós. Buenas noches. Después de decir eso, cerré la puerta de golpe. El corazón casi me saltaba del pecho. Me apoyé en el respaldo de la puerta y dejé escapar un largo suspiro. No había tenido tiempo de encender la luz. Y la habitación quedó completamente a oscuras. De repente la pantalla de mi teléfono se iluminó. Lo contesté y vi que era una llamada de Kane. ¿No estaba justo afuera de la puerta? Aunque estaba un poco confundido, contesté la llamada. Su voz sonaba un poco ronca. Como si intentara contener alguna emoción. Abre la puerta. Dijo en voz baja, quiero besarte. Ahora mismo. Apenas podía respirar. En cuanto abrí la puerta, Kane irrumpió casi a la fuerza y cerró la puerta tras él. Estaba completamente oscuro. Me rodeó la cintura con las manos. Y su cuerpo alto me presionó. Entonces llegó un beso abrumador. Mi mente estaba hecha un lío. Y ni siquiera podía entender cómo habían llegado las cosas a ese punto. Kane la besó con mucha intensidad. Como si el deseo reprimido durante tantos años por fin hubiera encontrado una salida. Y era abrumador. Puse mis manos sobre sus hombros. Sentía que el aire a mi alrededor se había vuelto más tenue. Y apenas podía respirar. Kane. Estaba a punto de asfixiarme. Pero de repente me agarró la nuca y me mordió los labios con fuerza. Solté un grito de dolor. Y entonces se detuvo. Nuestros labios se separaron. Pero sus brazos seguían rodeándome la cintura, abrazándome con fuerza. Kane tampoco parecía estar mucho mejor. En la silenciosa oscuridad, nuestras frentes estaban juntas. Y nos quedábamos sin aliento. Nuestras respiraciones se entrelazaron. Nos quedamos así un rato. Sentí la mirada de Kane clavada en mi rostro una y otra vez. Levantó la mano. Sus cálidos dedos rozaron mis labios. Frotando suavemente el lugar donde me había mordido. ¿Duele? Sí, dolió un poco. Pero aún así negué con la cabeza. Está bien. El ambiente estaba un poco delicado. Kane dejó escapar un suspiro. ¿Acaso avanzamos demasiado rápido? Guardó silencio un rato. Y luego emitió un débil suspiro, se encontró, es un poco. Entonces. Según mis expectativas. Debería haber entendido de inmediato lo que quería decir. Entonces me soltó. Nos despedimos. Volvimos a casa y reflexionamos sobre nuestro comportamiento de hoy. Y luego nos tomamos las cosas con calma, como enamorarse. Pero Kane me abrazó un poco más fuerte y me preguntó en voz baja, ¿has descansado lo suficiente? Jai bajó la cabeza y se acercó. El agradable y frío aroma a cedro me inundó la nariz. Y su voz estaba un poco ronca, con un deseo persistente. Voy a continuar. Después de decir eso. Sus labios volvieron a cubrir los míos. Fue muy amable. Sabía que debía avisarme con antelación. Pero esta vez me besó con mucha ternura. Besos suaves cayeron sobre mis mejillas y las comisuras de mis labios, uno tras otro. Los movimientos de Kane perdieron su agresividad anterior.
Solo dejó ternura y cariño. Me rodeó la cintura con un brazo y me sujetó la cara con la otra. Los suaves besos se convirtieron gradualmente en un entrelazamiento de labios y dientes. Mi corazón latía con fuerza. Cerré los ojos inconscientemente. Mis extremidades no pudieron evitar debilitarse. Me aferré con fuerza a sus hombros. Dejé que la marea desconocida ahogara lentamente mi consciencia. La pantalla de mi teléfono se iluminó y se apagó. Y luego se iluminó de nuevo. Las llamadas y mensajes de Orión seguían llegando. Kane me mordió la lengua ligeramente. Y entonces me levantó de un tirón y caminó hacia el sofá de la sala bajo la luz de la luna. En ese largo beso. De repente me di cuenta de que, en cierto modo, Kane, en efecto, hacía honor a su nombre. Un poco demasiado apasionado. Como si nunca hubiera conocido la fatiga. Pero por suerte, esto no me hizo sentir repulsión. El cuerpo alto de Kane se hundió en el sofá. Y sus palmas apoyaron mi cintura. Me hizo sentarme a horcajadas sobre su regazo. Mis labios ya estaban entumecidos. Y el cinturón de Kane se me clavaba dolorosamente en los muslos. Puse las manos sobre sus hombros y aproveché el hueco mientras recuperábamos el aliento para alejarme un poco de él. Kane. Ya basta. Kane se quedó obviamente desconcertado por un momento. Como si finalmente se diera cuenta de que se había pasado un poco. Lo siento. Su voz estaba ronca. No pude controlarme. Al ver que no dije nada, Kane pareció un poco nervioso y me abrazó con más fuerza. En la oscuridad. No pude ver su expresión con claridad. Pero percibí un rastro de rodillas y súplica en su tono. No me odies. Me sorprendió un poco. Nunca imaginé a Kane. Era una persona excepcional. También tendría un lado tan humilde. No te odio. Mis mejillas ardían. Es solo que estoy un poco cansado. Kane pareció sonreír. Apoyó la frente ligeramente en mi cuello. Y su aliento rozó suavemente mi clavícula mientras hablaba. ¿Qué vas a hacer mañana?, pensé un rato. Practicar el violín por la mañana y escribir mi tesis por la tarde. Luego, ¿podemos vernos? Claro. ¿Comemos juntos? ¿Almorzamos? Las 3 comidas. Sonreí, vale. Al día siguiente. Tan pronto como salí de la sala de práctica, encontré a Orión sentado en la puerta. Todavía vestía la misma ropa que ayer. Se veía un poco demacrado. Con ojeras. Como si no hubiera dormido en toda la noche. Cuando me vio. De repente se levantó. Serena. Te llamé toda la noche. ¿Por qué no contestaste? Me hice a un lado para evitar su mano que intentaba agarrarme. Lo siento. No revisé mi teléfono anoche. Los ojos de Orión estaban inyectados en sangre. Y su mirada parecía estar llena de ira. ¿No revisaste tu teléfono? ¿Entonces qué estabas haciendo? ¿Por qué dejaste que Kane te llevara a casa anoche? ¿Lo conoces bien? Además, añadiendo falso sobridesti. ¿Cuándo te cambiaste de casa? ¿Por qué el vecino dijo que ya te habías mudado cuando fui a buscarte? Me molestó su torrente de preguntas. ¿Qué tiene que ver esto contigo? No tiene nada que ver conmigo, se burló Orión. Serena. Todo lo que has hecho es solo para enojarme. ¿Verdad? Estaba confundida. ¿Estás loca? Serena. Con los años. ¿Quién te conoce mejor que yo? Orión parecía seguro. Sé que Lira te avergonzó en público ayer. Lo cual te enfureció mucho. Te pido disculpas en su nombre. De ahora en adelante. No la dejaré volver a aparecer frente a ti. Mostró una expresión cansada y dejó escapar un suspiro de impotencia. Pero tienes que prometerme que te mantendrás alejada de Kane en el futuro. Además, no ignores mis llamadas y no uses a otros hombres para hacerme enojar. Resulta que la gente de verdad quiere reír cuando se queda sin palabras. Orión. ¿Por quién demonios me tomas? ¿Por un vecino? ¿Por un amigo? ¿O por esa colita que antes te seguía?
Lo miré con frialdad. ¿Qué derecho tienes a controlarme? Serena. Crecimos juntos desde niños. Durante todos estos años. ¿No me he ocupado ya de tus asuntos? Sí, pero en su totalidad, Brian Sus. Crecimos juntos. Pero eso es todo. ¿Verdad? La expresión de Orión se congeló por un instante. Retrocedí un paso, creando distancia entre nosotros. Orión. Admítelo. Ambos hemos cambiado. Tú tienes tus opciones. Y yo tengo mi vida. De ahora en adelante. Por favor, deja de ser tan indiferente. Y no te metas más en mi vida. Orión apretó los puños con fuerza. La palma cortada por el cristal estaba simplemente envuelta con unas pocas capas de gasa. Y ahora salían rastros de sangre. No. Su mirada era un poco paranoica. Nada había cambiado. Solté un suspiro y no quise seguir discutiendo con él. Me mudé porque venció el contrato de arrendamiento de mi casa anterior. No creo que sea necesario decirte mi nueva dirección. En cuanto a Kane. Me detuve un momento. No tengo ninguna razón para alejarme de él. ¿Por qué? Él es mi novio. El cuerpo de Orión tembló violentamente. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Dos voces sonaron simultáneamente. De alguna manera, Aster apareció y me rodeó los hombros con el brazo. Eres muy mala. Serena. Has estado en una relación y hasta me lo ocultaste. Sonreí tímidamente y llevé a Aster al cuarto de práctica. Te lo explicaré con calma luego. Pero Orión de repente me agarró la muñeca. Con tanta fuerza que parecía que iba a destrozarme los huesos. ¡Ay! Suéltame. Orión parecía no oírme. Tenía los ojos rojos. Una mezcla de sorpresa y rabia contenida. Serena. ¿Hablas en serio? Antes de que pudiera hablar. Aster apartó la mano de Orión de un manotazo. Me apartó a un lado y le dijo a Orión sin contemplaciones, basta. Orión. Ya tienes novia. ¿Por qué sigues molestando a Serena? Ayer te marchaste sin decir palabra y no supieron nada de ti en toda la noche. Tu novia lloró en la mesa durante medianoche. Ni siquiera pudieron consolarla. Si no vas a convencerla, ten cuidado, no sea que Lira te deje otra vez. Después de decir eso, Aster puso los ojos en blanco y me llevó a la sala de práctica sin mirarme atrás. Le expliqué toda la historia. Después de oírlo, primero dejó escapar un largo suspiro de alivio. Luego me siento aliviado. Has estado soltero hasta ahora. Y de verdad pensé que no podría soltar a ese cabrón de Orión. Negué con la cabeza y sonreí aliviado. Lo dejé ir hace mucho tiempo. Aster repitió, con razón le pediste de repente a Kane que te llevara a casa anoche. Asustó a todos. ¿De verdad fue tan exagerado? Estaba un poco confundido. Al fin y al cabo, todos somos amigos. No es raro que me lleve, ¿verdad? Puede que no sea raro para otros. Pero estamos hablando de Kane. Aunque todos en nuestro círculo tenemos una buena familia. Comparado con Kane. Es realmente insignificante. Aster chasqueó la lengua. Según la ambientación de una novela. Por su estatus, deberíamos llamarlo el joven maestro del círculo de Pekín. Siempre me he preguntado por qué alguien tan inalcanzable como él estaría dispuesto a condescender a integrarse en nuestro círculo. Pero ahora parece que lo entiendo un poco. Mientras decía eso, la mirada de Aster se posó en mí. Torcí las comisuras de los labios. Tu razonamiento es desastroso. Aster parecía poco convencido. ¿No lo crees? Entonces escucha mi razonamiento. Kane nunca asistió a nuestras reuniones anteriores. Pero mientras estés ahí, seguro que aparecerá. Es de los que ni siquiera asiste a la ceremonia de graduación. Pero nunca se ha perdido ninguna de tus competiciones ni presentaciones. Ni siquiera las de tus mejores amigos. Es difícil hacer eso, ¿verdad? Aster abrió mucho los ojos. Igo Osenst cubrió su cuerpo. Es realmente asombroso si lo piensas bien.
Normalmente nos cuesta conocerlo. Pero puedes encontrártelo de vez en cuando. Y los regalos anónimos que recibes cada año en tu cumpleaños. El año anterior al pasado. Era un juego de joyas que valía una fortuna. Y el año pasado fue un violín personalizado con tu nombre grabado. ¿Por qué no supiste quién los envió? Aún no te atreves a tocarlos y los guardas en casa. Ahora que lo pienso. Aparte de Kane, ¿quién más podría ser tan generoso? Aster aplaudió. Kane debió de estar enamorado de ti en secreto durante años. Me quedé tan impactado que no pude hablar por un buen rato. ¿Es posible? ¿Es solo una coincidencia? ¿Cómo puede haber tantas coincidencias en el mundo? De alguna manera, pensé en el beso desenfrenado de Kane anoche. Y no pude evitar sentirme un poco conmocionada. Pero... no parece el tipo de persona que se enamoraría. Es cierto. Aster asintió y añadió. Su temperamento es más propio del tipo de persona que encierra a la persona que le gusta y la obliga a amar día y noche. Deberías leer menos novelas pornográficas. Desde que supe que Kane podría estar enamorado de mí. Últimamente no puedo evitar estar pendiente de cada uno de sus movimientos. Parece saberlo todo sobre mí. Me gustan los girasoles. Odio las cebolletas y el ajo. Y soy alérgico al cacahuete. Él conoce todas estas preferencias que nunca le he mencionado a nadie. Kane es un caballero y muy considerado. Pero cuando estamos solos, siempre le gusta tomarme la mano y no soltarme. O de repente inclinarse y besarme la mejilla cuando hablo. Es como un cachorro que le pide una caricia a su dueño. Con una mirada de dependencia y una tranquilidad muy distinta a su noble temperamento. Cada vez que termino de practicar el violín, miro hacia atrás. Siempre puedo ver a Kane. Sostiene un ramo de girasoles brillantes apoyado en la tenue luz. Cuando sopla la brisa. Hay emociones en sus ojos que no puedo comprender mientras me mira. Es como una locura reprimida. Como posesividad contenida. Me sonríe suavemente. Como si dijera que me ha estado esperando desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Astor dijo que Orión ha estado pasando el rato en el bar últimamente. Cada vez que se emborracha. No deja de llamarme. Al otro lado del teléfono. Siempre parece estar perdido en sus recuerdos. Charlando sobre el pasado. Habla del jardín lleno de rosas que pasamos juntos de camino a casa desde la escuela. Habla de cómo usábamos nuestro dinero para comprar latas para los gatitos callejeros en la puerta de la escuela. Habla de cómo. Después de que el profesor de violín me regañara y me hiciera llorar, le puso chiles en su termo a escondidas para defenderme. Estaba tan aburrido que casi me quedé dormido. Kane me abrazó y me dio unas palmaditas suaves en la espalda. Y luego tomó el teléfono. Está dormida. Hablaré contigo. Orión colgó el teléfono. Luego empezó a enviarme mensajes insistentemente. Me preguntó por qué estaba con Kane. Dijo que no lo conocía de nada. Incluso me pidió que terminara con él. Al final, no pude soportarlo más y bloqueé toda su información de contacto. Todo estuvo tranquilo durante unos días hasta que Eleanor me contactó. Eleanor es la madre de Orión. Mis padres murieron en un accidente de coche. Eleanor ha sido muy amable conmigo y me ha tratado casi como a su propia hija. Me dijo por teléfono que Orión no ha estado de buen humor últimamente y me preguntó si se había peleado con su novia. No supe qué responder. Así que solo pude decir. Supongo que sí. El tono de Eleanor era melancólico. Charló conmigo sobre asuntos cotidianos y finalmente me invitó a cenar en casa el fin de semana. Después de pensarlo acepté. El día que volví, Orión también estaba allí. Llevaba la camisa blanca que le regalé cuando se graduó de la preparatoria. Parecía demacrado. En cuanto abrió la puerta y me vio, un destello de luz y esperanza brilló en sus ojos. ¿Has vuelto? Asentí y entré. Eleanor me miró de arriba a abajo. Diciendo que había bajado de peso. Y luego dijo que le había pedido específicamente al chef que me hiciera mis costillas agridulces favoritas. El olor a comida llegaba de la cocina.
Y en la tele pasaban una telenovela animada. Orión estaba sentado a un lado del sofá, mirándonos a Eleanor y a mí charlando con una expresión alegre. Por un momento. Fue como si hubiéramos regresado a una tarde común y corriente de nuestros días de instituto. Después de cenar, Eleanor fue al estudio a trabajar. Orión me detuvo. Y su tono era incluso un poco humilde. Serena, hablemos. ¿Cuándo se juntaron Caín y tú? La noche de la reunión. Una mirada de sorpresa cruzó el rostro de Omain. Lo detuve rápidamente. No pienses demasiado. De verdad que no estoy con él para hacerte enojar. Orión volvió a su mirada abatida. ¿Tú? ¿Te gusta? Pensé en la escena en la que Caín me abrazó y se frotó contra mí. No quería soltarme cuando estaba a punto de salir de casa. Y sin darme cuenta, me levantó las comisuras de los labios. Sí. Orión guardó silencio un momento. Y de repente sonrió con una mentira autocrítica. ¿Lo conoces bien? Orión. Lo miré con calma. Te conozco bien. Pero tampoco terminamos juntos. ¿Verdad? Orión se quedó sin palabras. Apretó las manos con fuerza y giró la cabeza. Ya no me miras. Aunque no lo creas, Caín tiene a alguien que le gusta. Lo vi. El salvapantallas de su teléfono es una foto de la espalda de una chica. Lleva muchos años usando esa foto. Después de escuchar esto, asentí. Oh. Ah. Orión giró la cabeza, sorprendido. Serena. ¿Te has vuelto tan indiferente? Esto es asunto mío y de Caín. Y no tiene nada que ver contigo. Hice una pausa. Orión. Te lo diré una última vez. El pasado ya pasó. Espero que puedas vivir tu vida bien y no molestes más la mía. Si puedes hacer eso. Aún podemos ser amigos. ¿Amigos? Los ojos de Orión estaban rojos. Serena. ¿Quién quiere ser tu amigo? Ya entendí. Bien. Entonces seamos extraños. El viento soplaba con fuerza a nuestro alrededor. Y el rostro de Orión palideció. Añadí con calma, de ahora en adelante. Ya no tenemos nada que ver el uno con el otro. En la distancia. Retumbó un trueno. Y la lluvia caía a cántaros. Está lloviendo. Dije suavemente, Orión, me voy a casa. Me despedí de Eleanor. Al abrir la puerta, vi una figura familiar. Caín estaba apoyado contra la pared. La cálida luz amarilla proyectaba su sombra. Miró en mi dirección. Cuando me vio, sus cejas y ojos antes sombríos, se suavizaron al instante. ¿Por qué estás aquí? Corrí hacia mí. Tomé su mano y la toqué. Estaba un poco fría. La mirada de Caín se quedó fija en la mano con la que yo sostenía la suya. Y las comisuras de su boca se curvaron ligeramente. Está lloviendo. Me sujetó la mano con firmeza. Estoy aquí para recogerte y llevarte a casa. El coche de Caín estaba aparcado fuera de la villa. Llevaba un paraguas y me protegía en sus brazos, evitando que me mojara. Cuando abrió la puerta del coche, Orión nos persiguió de repente. Serena. No te vayas. La lluvia le empapó el pelo y la camisa. Lo hizo parecer avergonzado y lastimoso. Orión se inclinó. Su expresión era de dolor y ansiedad. Lo lamento. Me miró fijamente. Serena. Lo lamento. ¿Puedes? No irte. Orión se acercó unos pasos más y sacó un sobre doblado de su bolsillo. Una carta de amor. Esta es la carta de amor que me escribiste. Se nota que te gustaba, ¿verdad? Me mostró el sobre. Sus ojos llenos de expectación. Como si hubiera agarrado un clavo ardiendo. Serena. Dijimos que siempre estaríamos juntos. ¿Lo olvidaste? Escribí esa carta de amor al principio de mi último año de preparatoria y originalmente planeé entregársela a Orión con mis propias manos después del examen de admisión a la universidad. Pero después del examen, Orión me dijo que ya estaba con Lara.
Guardé esa carta. Junto con mis pensamientos de niña. Hasta el fondo del cajón. Hacía tanto tiempo que había olvidado su existencia. No esperaba que Orión lo hubiera desenterrado. El papel de carta se había amarilleado y ahora estaba mojado por la lluvia. Casi me desmorono. Extendí la mano y tomé la carta de amor. La mano alrededor de mi cintura se apretó al instante. La mirada de Kane se volvió fría. Y miró a Orión con inferioridad. Me acerqué a él para calmar su inquietud. Entonces, Orión. ¿De qué te arrepientes exactamente? Sabías que me gustabas. Aún así, elegiste estar con otra persona. Fuiste tú quien rompió la promesa primero. No. Orión bajó la cabeza. Y la lluvia goteó en hilos desde las puntas de su cabello. Lo siento. Su voz temblaba. Serena. Lo siento. Solo tenía miedo. La familia de Orión no estaba contenta. Su madre era empresaria. Y su padre artista. Al principio, se enamoraron apasionadamente. Pero cuando la pasión se desvaneció, la pareja que una vez fue perfecta terminó enemiga acérrima. Ella pensaba que él olía a dinero. Y él pensaba que ella era demasiado arrogante y engreída. Tras innumerables y estridentes discusiones, el padre de Orión abandonó el país en un ataque de ira y nunca regresó. Así que temía que por muy hermosos que fueran los sentimientos de su juventud, con el tiempo se convertirían en cenizas en el fuego de la vida. Orión pensó que sería mejor ser solo amigos. Al menos, Serena, como amiga, jamás lo abandonaría. Pero solo ahora se dio cuenta de lo equivocado que estaba. Lo siento. Orión se atragantó. Serena. ¿Puedes perdonarme? Por favor. Con un suave tirón. La carta de amor que tenía en la mano se partió en dos. Sonreí y la tiré a la basura que estaba a mi lado. Nadie se queda siempre en el mismo sitio. Orión. Ya no me gustas. Después de decir eso, tomé la mano de Kane y me giré para subir al coche. Orión tenía la mirada vidriosa. Cayó de rodillas como si le hubieran abandonado las fuerzas. Se descompuso por completo bajo la intensa lluvia. Durante muchos años, Orión quedó atrapado en esa noche de lluvia torrencial. Arrepintiéndome solo. De camino a casa, Kane no dijo ni una palabra. Inevitablemente me sentí un poco culpable. En cuanto llegamos a casa, estaba pensando qué decir y acababa de llamarlo por su nombre cuando Kane, de repente, se dio la vuelta y me abrazó. Me rodeó la cintura con los brazos, apretando cada vez más fuerte, como si temiera que saliera corriendo. Luego bajó lentamente la cabeza y hundió la cara en mi cuello. El aliento abrasador me picaba las orejas. Levanté la mano y le di una palmadita en la nuca, preguntando: Kane, ¿qué tal un suspiro? ¿Estás enojado? Kane empezó a mordisquearme el cuello, mordisqueando suavemente uno a uno. No estaba enojado. Su voz sonaba un poco apagada. ¿Entonces tienes miedo? Kane hizo una pausa y me miró. Vi la oscuridad y la moderación en sus ojos. Después de un momento se inclinó y me besó los labios sin darme la oportunidad de negarme. Me besó con fiereza, con evidente ansia e inquietud. Al final, me soltó. Jadeando, nuestras frentes se tocaron. Y soltó un suave «tengo miedo». Me quedé sin aliento por su beso. ¿Tienes miedo de que cambie de opinión y vuelva? Kane no dijo nada, lo cual fue una especie de aquiescencia. Sonreí. ¿No tienes confianza en mí? Negó con la cabeza. Y su lengua estaba realmente muy molesta. No tengo confianza en mí misma. Mira cómo bajó las cejas y los ojos. Como un cachorro herido. Mi corazón se ablandó por completo. Tomé su rostro entre mis manos y lo besé. ¿Qué tal ahora? Kane arqueó ligeramente las cejas. Su expresión se alegró al instante. Y había una extraña luz en sus ojos. ¿Me estás persuadiendo? Estoy persuadiendo a un cachorro. Levantó la comisura de su boca.
Pero el cachorro cree que no es suficiente. ¿Y entonces qué sería suficiente? Su mirada era agresiva. Y me abrazó con más fuerza. El deseo en sus ojos se hizo más fuerte. Di que te gusto. Kane bajó la cabeza y me besó suavemente los labios. Cariño, si hubiera tenido una pérdida, yo. Di que te gusto. Lo miré a los ojos y dije palabra por palabra, Kane. Me gustas. El final de mi voz se ahogó en su beso apasionado y profundo. Nos enredamos desde la puerta hasta el sofá. Nos besábamos tan intensamente que me olvidé de mí misma. De repente una idea cruzó mi mente. Y recordé algo. Empujé a Kane y le tendí la mano. Dame tu teléfono. Kane, con naturalidad, sacó su teléfono y lo puso en mi palma. Pero su mirada profunda permaneció fija en mis labios rojos. Era evidente que aún quería más. La contraseña es tu cumpleaños. Mientras decía eso, se inclinó y me besó de nuevo. Desbloqueé el teléfono. Y al segundo siguiente vi que el salvapantallas era una foto mía. Para ser preciso. Era una foto mía de cuando estaba en segundo de preparatoria. Ese día. Gané el premio de oro en un concurso de violín por primera vez en mi vida. Aunque solo fue un pequeño concurso de preguntas y respuestas. Ese honor fue inconmensurable para mí. A juzgar por el ángulo, la foto parecía espontánea. Solo me mostraba la espalda. Me subí al podio. Sostenía un ramo de flores en una mano y un trofeo en la otra. La luz de arriba iluminaba el escenario. Y en la cámara parecía brillar con fuerza. Miré el teléfono aturdido hasta que me ardieron los ojos. Caín. Le pregunté, ¿sabes por qué me gustan los girasoles? Caín levantó la mano. Y sus dedos acariciaron suavemente mi mejilla. Porque el día que ganaste el premio de oro en el concurso de violín por primera vez, la pieza que tocaste fue girasoles. Caín dejó escapar un largo suspiro. ¿Hace mucho que me quieres? Sí, tengo dudas, pero lo siento. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Volví a preguntar con terquedad. ¿Cuándo empezaste? Probablemente desde la vez que escuché a alguien tocar el violín, como si estuvieran serrando madera en esa sala de equipos abandonada detrás de una escuela. ¿La sala de equipos abandonada? Fue como un destello de iluminación para mí. No tengo mucho talento. En la secundaria. Mi violín todavía era insoportable. Orión me daba la lata todos los días. Quejándose de que debería perdonarle los oídos. En aquel entonces era joven y tenía una gran autoestima. Me enojé y tiré el violín. Dije que nunca volvería a tocarlo. Pero luego lo recogí a escondidas en plena noche e incluso encontré un lugar apartado para practicar a escondidas. Ese lugar era una sala de equipos abandonada detrás de la escuela. Resultó que no era una base secreta solo mía. Pensando en esto, hice pucheros. Y las lágrimas brotaron de mis ojos. Y corrieron por mi rostro. Kane entró en pánico y me secó las lágrimas con torpeza. ¿Qué pasa? Sollocé. Me has visto en mi momento más vergonzoso. ¿Qué tiene de vergonzoso? Kane me abrazó la cara y me la besó una y otra vez. Estabas tan ansiosa que llorabas mientras tocabas porque no encontrabas una nota. Eras tan linda. ¿Sabes? Le expliqué. En ese momento, estaba conteniendo la respiración. Solo pensaba en trabajar duro en secreto y luego sorprender a todos. Sí. La mirada de Kane era dulce. Hace tiempo que me tienes completamente maravillado. Cariño. Me ardían las mejillas. Y torpemente cambié de tema. ¿Te hiciste amigo de Orión por mí? Sí. Quería estar más cerca de ti. ¿Y esos regalos anónimos que recibí en mi cumpleaños anterior eran todos tuyos? Kane asintió. ¿Por qué no me lo dijiste? Si te lo hubiera dicho. Tenía miedo de que no los aceptaras. Se me ablandó el corazón. Y dejé escapar un largo suspiro. Kane dejó escapar un largo suspiro. Kane. ¿Qué habrías hecho si me hubieras extrañado?
Kane me abrazó con una suave risa, por suerte. No te extrañé. ¡Qué bien! Genial. Astra volvió a compartir chismes conmigo. Dijo que Orión y Lyra habían roto otra vez. Esta vez es en serio. Orión fue quien inició la ruptura. Lyra intentó convencerlo de que se quedara. Pero Orión la bloqueó y la eliminó indirectamente. ¡Qué cruel! Era todo un dulzor e incluso la persiguió al extranjero hace poco. Después de un rato, ella preguntó, ¿volvió Orión a verte? Él se arrepiente. ¿Verdad? Se lo merece. La semana siguiente y la siguiente, Lyra vino a verme varias veces. Principalmente preguntaba por el paradero de Orión. Dije que no lo sabía. Parecía un poco demacrada. Cuando se iba, me miró con una sonrisa sarcástica. Orión rompió conmigo. Dijo que me persiguió en aquel entonces solo porque era como tú. Serena. Debes estar muy feliz de haberme ganado. ¿Verdad? Puse los ojos en blanco. Solo me importa ganar o perder en mis concursos de violín. En cuanto a ti, ni siquiera mereces mi atención. Me quejé de esto con Kane. Después de oírlo, él solo sonrió y dijo, no te preocupes. No volverá a aparecer ante ti. Unos días después de decir eso, Lyra suspendió sus estudios. Más tarde, Eleanor dijo que Orión iba a viajar al extranjero y me preguntó si podía conocerlo. Me negué. Esa noche, recibí un mensaje de texto extraño con solo 4 palabras. Te esperaré. Cuando recibí el mensaje, estaba acurrucada en los brazos de Kane viendo una película de terror. Él cogió el teléfono y lo miró. Y respondió, sí. Te enviaremos una invitación cuando nos casemos. Un poco celoso. El día que Orión se fue al extranjero, yo estaba participando en un concurso nacional de violín. Justo en el momento en que anunciaron las clasificaciones. Los focos me iluminaron. Y todos me vitoreaban. Entre la multitud bulliciosa, vi una figura solitaria saliendo por la salida. Parecía Orión. Pero no tuve tiempo de preocuparme. Porque en ese momento iba a abrazar a mi amante. Cedric apareció de repente 8 años después de su desaparición. Acompañado por una mujer embarazada. Me miró con aire de inferioridad y dijo, Lacey. Divorciémonos. Él no lo sabía hace 3 años. El tribunal lo había declarado muerto. Su padre había fallecido y le había dejado todos sus bienes a mi hija. Yo como tutor administraba el negocio familiar de Cedric. Y ya me había vuelto a casar. Cuando vi a la gente frente a mi casa, me quedé atónito durante un minuto. Cedric, que llevaba 8 años desaparecido. Me daba la espalda y parecía estar examinando la cerradura de la puerta. La mujer a su lado con una barriga ligeramente prominente se giró sin querer, me vio y tiró rápidamente de su manga. Cedric giró la cabeza hacia ella. Sonrió y preguntó algo. La mujer susurró un recordatorio. Y solo entonces Cedric miró hacia atrás. En el momento en que me vio. Sus ojos, que antes estaba lleno de ternura, al instante se volvió frío. Ninguno de los dos dijo una palabra. Por un tiempo. El ambiente era inquietantemente opresivo. Por fin, me había satisfecho. Cedric habló primero. Y sorprendentemente lo hizo en tono interrogativo, Lacey. ¿Por qué cambiaste la contraseña? La contraseña de nuestra casa era originalmente la fecha de nuestra boda. Lo miré a la cara. Después de 8 años de ausencia. Había madurado mucho. Pero aún había una arrogancia ingenua en sus ojos. Seguía siendo guapo. Pero su tez y piel no lucían bien. La ropa, que le quedaba mal, no mostraba ninguna marca. Y era evidente que no había llevado una vida próspera. La mujer tiró inmediatamente de la esquina de la ropa de Cedric. Y Cedric le sujetó la mano. Claramente con la intención de consolarla. El hombre era maduro y guapo. Y la mujer pura y delicada. Realmente formaban una pareja encantadora.
Si yo fuera realmente una mujer que ha esperado con ansias a su esposo durante 8 años, seguramente estaría desconsolada en este momento. Por suerte, Cynthia se había desmayado. No lo era. Esta casa era originalmente propiedad de Cedric. Fruncí el ceño ligeramente y aún así di un paso adelante. Ingresé la contraseña y abrí la puerta. Cedric observó los números que presioné y frunció el ceño. 210.909. ¿Qué fecha es? Claro que no lo sabía. Era la fecha de mi segundo matrimonio. Cedric y yo teníamos un matrimonio de negocios. Éramos novios de la infancia. Y él era solo unos meses mayor que yo. Tenía 22 años. Según los arreglos de nuestros padres, obtuvimos nuestro certificado de matrimonio y celebramos una gran boda. Un año después, me quedé embarazada. Pero antes de que naciera el niño, Cedric desapareció. Cuando volvió a entrar en nuestra sala de bodas después de 8 años, Cedric pareció aturdido por un momento. Entonces vio con claridad el interior de la habitación. Frunció el ceño de inmediato. ¿Por qué está tan desordenado y sucio? ¿Ni siquiera hay niñera? Lacey. ¿Así cuidabas la casa cuando yo no estaba? ¿Dónde está el niño? Ya debería haber salido de la escuela. ¿No vas a recogerlo? Su tono de darlo por sentado me hizo reír a carcajadas. Esa mujer parecía muy interesada en esta villa y estaba deseando entrar a visitarla. Cada movimiento que hacía delataba el aire de una amante. Señor Cedric. Me quedé perezosamente fuera de la puerta. ¿Sabe si nuestro hijo es niño o niña? Miró a la mujer. Con una expresión suave. Ya sea niño o niña. Me encantará. Casi me parto de risa. O sea, nuestro hijo. Se quedó sin palabras por un momento. Y luego dijo con rectitud, la familia Cedric puede permitirse criar 2 hijos de todos modos. ¿Por qué estás enojado conmigo? Navelty ama a los niños por naturaleza y lo tratará bien. A diferencia de ti que solo te interesa el lucro y eres despiadado. Me reí a carcajadas. ¿Entonces sabes que legalmente hablando ya estás muerto? La cara de Cedric cambió. Lacey. Sé que no te gusta que haya aparecido después de tanto tiempo. Pero no puedes decir esas cosas. La mujer intervino rápidamente, sí, y soltó un suspiro de satisfacción. Hermana, sé que estás resentida. Pero Cedric ha sufrido mucho a lo largo de los años. No importa lo enojado que estés. No deberías tratar así a Cedric. Abrí el álbum de fotos en mi teléfono. Encontré una foto y se la enseñé. Era un certificado de defunción. Fíjate bien. Hace 3 años. Ya estabas muerto. Cedric. Las palabras en el papel blanco con caracteres negros hicieron que las pupilas de Cedric se contrajeran ligeramente. Pero inmediatamente reaccionó y dijo con firmeza, Lacey, ¿por qué estás enojada conmigo? Entonces me giré para mirar a la mujer que abrazaba el brazo de Cedric, y me lanzaba una mirada provocativa. Y preguntó, ¿Cedric quién es? Cedric se quedó atónito un momento. Luego se giró para mirar a la mujer. Su rostro, originalmente frío e impaciente, se derritió como hielo y nieve. Miró a la mujer con detenimiento y dijo, tú y yo solo fuimos un error. Lacey. Solo después de conocer a Nova Lee me di cuenta de que no te amaba en absoluto. ¿A quién realmente amo es a Nova Lee? Lo interrumpí con impaciencia y simplemente le pregunté su nombre. Ruan. ¿Se apellidaba Ruan? La mujer dijo en voz baja, me llamo Nova Lee. Asentí y pregunté, ¿estás embarazada? Nova Lee se puso roja de inmediato y sollozó. Sé que a la señorita Lacey le cuesta aceptar que Cedric y yo tengamos un hijo. Pero Cedric y yo nos amamos de verdad, señorita Lacey. Quien no es amado es el tercero. El hijo de Cedric y yo nacerá con las expectativas de nuestros padres. Escuché sin expresión y luego pregunté, ¿quieres decir que yo obligué a mi hijo a nacer con Cedric? ¿Ay, Cedric? No lo sé. Tienes el corazón frío. Pero tu cuerpo es muy apasionado. Incluso tuviste un hijo conmigo. ¡Qué terrorífico!
Cedric se sonrojó de ira y rápidamente fue a consolar a Nova Lee. Nova Lee. No escuches sus tonterías. En aquel entonces no entendía lo que era el amor. Solo después de conocerte lo entendí. Nova Lee Gennin cumplió mi obsesión. Solo te amo a ti. Yo mismo y todo lo que tengo. Te pertenezco a ti y a tu hijo. Créeme. Nova Lee se desplomó en los brazos de Cedric. Pasó del sollozo silencioso al llanto a gritos. Los dos se abrazaron con fuerza. Como si solo quedaran ellos dos en el mundo. Como una persona más. Solté una risa inapropiada. Cedric me miró fijamente y preguntó enojado, Lacey, Nova Lee está embarazada y llora así. ¿Cómo puedes seguir riendo? Me sorprendí y dije, no somos Nova Lee y yo las que estamos embarazadas. ¿Por qué no puedo reír? Ah, claro. Entonces me giré para mirar a Nova Lee y le dije con sinceridad, señorita Nova Lee. Te sugiero sinceramente que vigiles de cerca a Cedric. Cuando tenía 8 meses de embarazo, Cedric simplemente desapareció. Incluso pensé que estaba muerto. Pero ahora que mi hijo tiene 8 años, aparece. Me pregunto. ¿Es como un gallo? ¿Dejó su semilla y luego fue a buscar la siguiente? Nova Lee miró a Cedric inconscientemente. Y Cedric se lo explicó rápidamente. No le creas. Entonces me miró con enojo. Lacey. Mujer malvada. No soportas vernos felices a Nova Lee y a mí. ¿Verdad? Me apoyé en el marco de la puerta, claro. ¿Qué esposa legítima soportaría ver a su marido y a su amante presumir delante de ella? Cedric Court, Lacey. No sabía que fueras tan cruel. ¿Qué amante? Nova Lee debería ser mi esposa. Te lo digo. Volví esta vez para divorciarme de ti. Luego regresaste sin abonar nada. Levanté la mano y mostré el anillo de diamantes en el dedo anular de mi mano izquierda. Según la ley civil, tras ser declarado muerto, el vínculo matrimonial se disuelve automáticamente. Y el cónyuge puede volver a casarse. Es decir, no necesitas divorciarte. Cedric parecía decepcionado. Lacey. ¿Cómo te has vuelto así? ¿Por qué usar un anillo falso para molestarme? Es inútil. La única a quien quiero es Nova Lee. Yo también lo veía decepcionado. Después de todos estos años, sigues igual que antes. Incapaz de entender lo que dice la gente. En ese momento, se oyó el chirrido de un coche al frenar frente a la puerta. Quienes entraron corriendo no eran solo el abogado que esperaba, pero también mi actual esposo. Me abrazó con entusiasmo. Me miró de arriba a abajo varias veces. Y dijo con angustia, hermana. ¿Estás bien? Ese cabrón te acosó. Cedric lo miró con asombro. Y luego a mí. Casi furiosa. Bueno. Lacey. ¿Es Solomon? ¿Cuándo se juntaron? No podía creer que lo amaba profundamente y que aún sentía algo por él después de tantos años de su desaparición. ¿Podría? Ten un poco de respeto. Somos una pareja legal. Salomón me abrazó fuerte y me tomó la mano. Levantamos las manos. Me mostró 2 anillos idénticos. Cedric parecía haber sido así de duro. Me miró con los ojos rojos y murmuró, es imposible. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? De repente recordó algo. Preguntó con ansiedad, ¿dónde está mi hijo? Lacey. No habrías dejado que mi hijo llevara su apellido. ¿Lo harías? Lo miré con desprecio. ¿En qué estás pensando? Cedric respiró aliviado. Dije, claro que lleva mi apellido. Lacey. Cedric estaba atónito. Navelli dijo tímidamente. Señorita Lacey. ¿Cómo puede ser tan irrazonable? Si el niño lleva su apellido, Cedric quedará mal. Sonreí. Después de todo, soy la jefa del negocio familiar Lacey. Por el niño que di a luz. ¿Debería seguir usando el apellido de Cedric? Curiosamente, ¿cómo puede ser igual? Cedric es un hombre.
Sin Cedric, no habrías podido tener un hijo. Me sorprendió. Hay miles de hombres en el mundo. Como hija de la familia Lacey, ¿me falta Cedric como hombre? Cedric dijo enojado, puta. No me había dado cuenta de que eras tan promiscua. Dije con una sonrisa, hace tiempo que veo que eres más estúpida que un cerdo. Solomon no pudo evitar interrumpir, Vada es una chica. Una niña muy hermosa y obediente. Sabiendo que era niña, Cedric respiró aliviado y dijo, Magnonesima Ninemius. Está bien que una chica lleve el apellido de su madre. Después de todo, la familia Lacey también necesita un sucesor. Sin embargo, Lacey. Por heredar el negocio familiar. Es mejor tener un niño. Si no, la línea familiar se romperá. Si de verdad eres infeliz, no tenemos por qué divorciarnos. Lo más probable es que el hijo de Novali sea niño. Lo pondré a tu nombre. En el futuro podrá heredar tanto la familia Lacey como la familia Cedric. Y tu linaje no será cortado. El rostro de Novali palideció de inmediato y gritó. Cedric. ¿De qué hablas? Cedric la miró con aire autoritario. Novali. Jovali. Sé obediente. Solomon y yo nos miramos y contuvimos la risa. A estas alturas Cedric seguía pensando que bromeaba con él. El abogado, que llevaba mucho tiempo esperando, no pudo evitar preguntar. Presidenta Lacey. ¿Puedo empezar? Cedric reconoció que era el abogado Lee, quien había cooperado con la familia Cedric durante muchos años, y su rostro se veía un poco mejor. Luego me dijo. ¿Por qué lo has llamado? Lacey. Dije que cada uno debería dar un paso atrás. No quiero el divorcio. El abogado Lee dijo cortésmente, Maestro Cedric, me ha malinterpretado. La presidenta Lacey me pidió que viniera, no para encargarme del divorcio. Pero para revocar su declaración de fallecimiento, es necesario liberar sus bienes del heredero y devolvérselos. Hubo otro silencio sepulcral. Cedric tragó saliva y con los ojos abiertos parecía completamente perdido. Gritó. ¿De qué hablas? ¿Qué declaración de defunción? ¿Cómo pudieron estar de acuerdo mis padres? ¿Dónde está mi papá? Dame mi teléfono. Quiero llamar a mi papá. El abogado Lee se mantuvo educado, señor Cedric. Tu padre falleció hace 3 años. Después de la desaparición de Cedric, llamé a la policía. Esa mañana fue a trabajar como siempre. Solo cuando su asistente me llamó me enteré de que no había llegado a la empresa. Busqué por todos lados donde podría haber ido con su asistente y pregunté a todos sus familiares y amigos, pero no encontramos rastro de él. Cuando el joven presidente de la familia Cedric desapareció, subconscientemente pensé en secuestrarlo. Los padres de la familia Cedric y yo esperamos con calma la llamada de los secuestradores, pero no recibimos nada. Finalmente, tras haber fracasado tanto, decidimos llamar a la policía, basándonos en las pistas que nos dieron. La policía revisó las cámaras de vigilancia cerca de mi casa y descubrió que Cedric no había entrado en ninguna zona vigilada tras salir de la villa. Fue como si Cedric se hubiera desvanecido. Un mes después de su desaparición. Ofrecimos una recompensa por información sobre su desaparición. La astronómica cantidad de la recompensa atrajo mucha atención e incluso se convirtió en tema de conversación varias veces. Sin embargo, seguíamos sin recibir ninguna pista valiosa. En ese momento yo tenía 8 meses de embarazo, pero seguía insistiendo en ir a trabajar. Tras este incidente, mis suegros se negaron rotundamente a dejarme seguir trabajando. Se habían preparado para lo peor y empezaron a esperar con ilusión al hijo que podría ser el único linaje de su hijo. Mi suegro, que ya estaba semijubilado, regresó con la familia Cedric para hacerse cargo de la situación general y retomó el trabajo que dejó su hijo. No se me había ocurrido abortar. No podía hacerlo a los 8 meses. Considerando la relación entre nuestras dos familias. Tener un hijo como vínculo no estaba mal. Y lo que es más importante, también lo esperaba con ilusión. No solo la familia Cedric necesitaba un heredero. La familia Lacey también lo necesitaba. Desde nuestra alianza matrimonial. Mi hija estaba destinada a heredar todos los bienes de ambas familias.
Finalmente di a luz a una niña. A mis suegros ya no les importaba si era niño o niña. Simplemente miraban con cariño su carita tierna y dulce y la llamaron Vada. En ese momento no me opuse. El nombre Vada no transmitía las expectativas mundanas de que las chicas fueran virtuosas y hermosas, sino solo la de una persona que se esforzara por progresar. Esto, sin duda, reflejaba la actitud de mis suegros. Y yo estaba muy satisfecha. Cedric se derrumbó. Llevó al abogado al cementerio donde estaba enterrado su padre y rompió a llorar frente a la lápida. Lo seguimos. Mi suegra, que había corrido al enterarse de la noticia, estaba parada no muy lejos con los ojos enrojecidos. Mamá, como si finalmente comprendiera cuánto arrepentía. Cedric abrazó las piernas de su madre y lloró desconsoladamente. Nova Lee miró a la madre y al hijo con inquietud. Salomón y yo estábamos atrás, tomados de la mano. Salomón me susurró. Vada también quería venir a ver a su padre biológico. Pero no acepté. Sonreí y dije. ¿Estás celoso? No soy tan mezquino como para estarlo. Salomón me miró furioso. El viejo Cedric parecía un loco. Tenía miedo de asustar al niño. Lo miré y no dije nada. Después, madre e hijo lloraron un rato. Mi suegra agarró a Cedric del cuello y le preguntó con lágrimas en los ojos, ¿y dónde has estado todos estos años? El llanto de Cedric se detuvo. Parecía que le costaba decirlo. Dijo, mamá. No preguntes. Claro que tengo que preguntar. Mi suegra levantó a Cedric del suelo con entusiasmo. Abandonaste a tu familia durante 8 años. 8 años. A juzgar por tu apariencia. Parece que no has tenido ningún accidente. ¿Por qué ni siquiera pensaste en enviar un mensaje a la familia? Si tu padre no se hubiera mostrado reacio a dejar que la Cey siguiera esperando desesperada. Verte regresar con una mujer embarazada ahora. Qué triste estaría. Cedric argumentó rápidamente. Ya se ha vuelto a casar. Ella no me esperó en absoluto. Le di una bofetada a mi suegra. El abogado Lee me susurró. Los bienes ya están ordenados y pueden ser devueltos al padre de Cedric en cualquier momento. Asentí. Siempre había estado preparado para la posibilidad de que Cedric regresara. Yo solo administraba sus bienes. Y se habían duplicado en 8 años. Siempre había una parte de sus bienes para mi hija. Así que no tuve que hacer nada. Mi suegra temblaba de ira y gritó con voz ronca. ¿Cómo te atreves a decir eso? Durante los 8 años que estuviste fuera. Ella nos mostró piedad filial por ti y crió a tu hijo ella sola. ¿Y tú? Ni siquiera asististe al funeral de tu padre. Fue la Cey quien lo organizó todo. ¿Dónde demonios te has metido? Balbuceó Cedric, y finalmente Nova Lee no pudo contenerse. Corrió hacia adelante. Se arrodilló frente a mi suegra. Y se inclinó con fuerza. Lo siento. Dijo con lágrimas en los ojos. En realidad. De hecho, Cedric me llevó al extranjero. Finalmente descifré la verdad sobre su desaparición a partir de sus palabras divagando. Hace 8 años, cuando estaba embarazada, Cedric conoció a Nova Lee y quedó profundamente impresionado por su amabilidad y gentileza. Pronto se involucraron. Cedric sabía que ni la familia Cedric ni la familia Lacey estarían de acuerdo si él quería divorciarse. Casualmente, la familia Cedric atravesaba dificultades en ese momento. La enorme presión laboral lo asfixiaba. Y mi figura deforme y mi temperamento irritable durante el embarazo también le disgustaban. Tras pensarlo bien, transfirió en secreto una gran cantidad de activos al extranjero y luego habló con Nova Lee. Evitaron la vigilancia. Se deshizo de todo objeto que pudiera revelar su paradero y se metió en una camioneta oculta para ocultar su rastro. Cedric decidió contrabandear al extranjero. Mientras tanto, Nova Lee se subió a un avión con su pasaporte. Tras varios meses de idas y venidas, Cedric finalmente llegó al país donde se encontraba Nova Lee. Nova Lee tenía una visa de turista para quedarse allí y evitar responsabilidades familiares. Cedric y Nova Lee vivían escondidos. Pero con dinero.
Su vida seguía siendo bastante despreocupada. Y su relación también era buena. Hasta hace poco, Nova Lee descubrió que estaba embarazada a pesar de tomar anticonceptivos constantemente. Hace un año se les acabó el dinero. Y tuvieron que ponerse a trabajar y llevar una vida de amor que les basta incluso con agua. Tras pensarlo, Cedric se resistía a dejar que el niño nacido del amor verdadero sufriera con ellos afuera. Pensó que con este niño podría amenazarme con el divorcio. Así que subieron al avión de vuelta a China. Mi suegra temblaba de ira. Entonces, abandonaste a tus padres ancianos y a tu esposa embarazada por culpa de esta mujer y tu ridícula presión. Vaya. Maldito infiel. Cedric se sentía demasiado culpable para levantar la cabeza y discutió a regañadientes. En fin, cariño. La Cey dio a luz a una niña. Lo cual es inútil. Mamá. Nova Lee debe estar embarazada. Me casaré con Nova Lee y dejaré que nazca el niño. Volveré con la familia Cedric. Prometo que trabajaré duro esta vez y que la administraré bien. Puedes quedarte en casa con Nova Lee para cuidar al niño. Cállate. Mi suegra lo interrumpió bruscamente. En esta familia, solo tenemos a Bata como hija nuestra. No cuenta como hija de nuestra familia. Dijo Cedric con desdén. Sonreí y miré al abogado Lee. El abogado Lee entendió, sacó la lista de bienes y dio un paso al frente. Señor Cedric. Por favor, échele un vistazo. Esta es la lista de tus activos actuales. Cedric estaba deseando tomarla y le sonrió a Nova Lee. No te preocupes. Puedo permitirme mantenerte a ti y a nuestro hijo. Fue a revisar el contenido de la lista. Al principio. Seguía sonriendo. Pero a medida que leía, su rostro se oscurecía cada vez más. ¿Por qué solo hay esto? ¿Dónde están las acciones de la familia Cedric? ¿No me dejó nada mi padre? Se giró para mirarme enojado. ¿Se llevaron las acciones que mi padre me dejó? Sonreí y lo miré. Señor Cedric. Déjalo claro. Legalmente hablando, ya estás muerto. ¿Cómo pudo tu padre dejarle las acciones a un muerto? En el 5º año después de la desaparición de Cedric, mi suegro estaba gravemente enfermo. Cedric había dejado un desastre. Aunque mi suegro me pidió ayuda, seguía desconfiando de mí y lo hacía todo solo. Estaba sobrecargado de trabajo. Pronto enfermó. Con la desaparición de Cedric, se complicó el asunto de la distribución de bienes entre él y mi suegro. Mucha gente miraba a la familia Cedric como si fuera un trozo de carne. Finalmente, tras cumplir mi deseo, mi suegro tomó una decisión. Este moribundo pasó los últimos días de su vida con la muerte de su hijo. Tras múltiples acordonamientos, el tribunal declaró muerto a Cedric. Y su propiedad se dividió en 4 partes y se entregó a mis suegros, a mí y a mi hija tras completar este asunto. Mi suegro hizo testamento y falleció con pesar. En el testamento mi suegro legó todos sus bienes a su hija. Y mi suegra era la tutora legal de la hija. Mi suegra no entendía de negocios. Así que el poder de la familia Cedric recayó completamente en mis manos. Por supuesto. Esto incluía el patrimonio de Cedric. La mayoría de sus activos eran bienes raíces y dinero. Un total de cientos de millones. Pero no había muchas acciones de la empresa. Mi suegro no había tenido tiempo de entregarle la familia Cedric. Sabía que mi suegro realmente tenía la ilusión de que Cedric seguía vivo. Pero dada la situación, solo podía tomar esta decisión. Según la ley, si Cedric regresara, sus bienes seguirían siendo suyos. Pero los bienes de mi suegro ya pertenecían a mi hija. Y Cedric no podía conseguir ni un céntimo. Mi hija siempre había estado conmigo. Incluso si Cedric regresara, la custodia probablemente seguiría siendo mía. Así que no me negué a dejar entrar a Cedric a nuestra casa nupcial. Al fin y al cabo, era su casa. Poco después de la muerte de mi suegra era una persona sensata y no se opuso. Seguía viviendo feliz con la cuantiosa pensión que le enviaba puntualmente cada mes. A mi hija le gustaba mucho la abuela ingenua.
Y la relación entre las tres era bastante armoniosa. No es que nadie sospechara de mí. Pero de principio a fin, fui una víctima perfecta. La policía no encontró ningún defecto en mí. Mis suegros sabían qué clase de persona era y nunca sospecharon de mí. Cedric casi se volvió loco. ¿De qué sirve que una niña tenga acciones? Papá. Estás tan confundido. Estaba a punto de abrazar la lápida y llorar a gritos. Mi suegra lo detuvo con frialdad. Esa persona ya está muerta. ¿Por qué finges? No fuiste tan filial cuando estaba vivo. Pero ahora que está muerto, te has convertido en un hijo obediente. Mamá, no sabía que papá había muerto. De verdad que no lo sabía. ¿Qué más habría pasado si lo supieras? ¿Habrías regresado desde miles de kilómetros para luchar por la herencia? Mi suegra se burló. Si hubiera sentido un poco de lástima por este hijo antes. Tras enterarse de la verdad sobre su desaparición. Ella recuperó su último rastro de afecto. Los ojos de Cedric estaban rojos. Y miró a su madre con pesadez. Mamá. Soy tu propio hijo. ¿No tendrás piedad? Mi suegra sonrió. Los ojos de Cedric se iluminaron. Pero entonces la oyó decir, ¿sabes si te importa tu padre o su dinero? Eres nuestro hijo menor. Cuando te fuiste tu padre y yo ya teníamos 60 años. Y nuestros días estaban contados. Dejaste atrás un desastre y te marchaste a vivir tu vida sin preocupaciones. Sin importarte si nosotros dos, los viejos, vivíamos o moríamos. ¿Por qué deberíamos tenerte misericordia? Como hijo. Eres desobediente y poco filial. Como esposo. Eres despiadado e injusto. Como padre eres aún más inhumano. Mi suegra miró a Cedric con disgusto. Solo lamento haber dado a luz a alguien como tú. Cedric fue alcanzado como un rayo. No vale, lloró y se acobardó. Tía. No puedes decir eso de Cedric. Es culpa mía. Es culpa mía. El abogado le quedó realmente impactado por este drama. Se acercó a mi oído en silencio y dijo, el señor Cedric es sospechoso de bigamia. Inmigración ilegal. Y reducir el control de divisas. Sin embargo, supongo que no querrás que lo metan en prisión todavía. ¿Verdad? Asentí y dije, no hay suficientes pruebas. Puedes ir recogiéndolas poco a poco. Primero, revoca la declaración de muerte. Y que esta pareja de amantes desafortunados se case y disfrute de unos días felices. Por cierto, al devolverle el dinero, no olvides deducir mis honorarios por administración de activos y la pensión alimenticia de Bata. Solomon no pudo evitar reír. Hermana, me encanta tu lado travieso. Cedric empezó a molestarme otra vez. Comparado con los enormes bienes de la familia Cedric, sus escasas posesiones eran insignificantes. Parecía querer volver a casarse conmigo o luchar por la custodia de Bata para recuperar el control de la familia Cedric. Así que al día siguiente, cuando fui a recoger a Bata de la escuela, vi a Cedric en la puerta. Cuando me vio, los músculos de su rostro se contrajeron un par de veces. Finalmente le entregó a Foffelboy y a Se. Se tragó el orgullo y se acercó. Hablando en tono servil, Lacey. Lo siento. Respondí perezosamente con un Cedric pareció animarse y dijo, he preguntado por ahí. Tú y Solomon aún no tienen hijos. Ya no me importa que me abandones. Bata necesita un padre. Divorciarse de él y volvernos a casar. Sonreí y le pregunté, ¿y qué hay de no vale? Al ver eso sonreí. Cedric pareció creer que había esperanza y dijo rápidamente, ya lo dije. Solo pon a su hijo bajo tu nombre. Definitivamente no dejaré que se interponga en tu camino. Las propiedades familiares deberían seguir siendo heredadas por un varón. Más adelante, encontraremos la manera de transferirme primero las acciones de la familia Cedric y luego, en el futuro, dárselas a nuestro hijo junto con la familia Lacey. Un hermano menor seguramente tratará bien a su hermana mayor. Pero tienes que volver a cambiarle el apellido a Bata. De lo contrario, no parecerá una familia. Y el hermano menor sospechará.
¿Ponerlo a mi nombre? La dinastía interminó hace tantos años. ¿De verdad cree que aún estamos en la antigüedad? Dije con una sonrisa. Cedric. Cedric. Si tu cara se estirara, probablemente podría dar la vuelta a la tierra. Cedric se quedó atónito. Entonces saludé a la chica que estaba detrás de él. Pareció aliviado y se dio la vuelta rápidamente. Mentira solícita. ¿Es Bata? Bata. Soy tu padre. Debes extrañarme mucho, ¿verdad? Estaba a punto de abrazarla. Pero la chica retrocedió rápidamente. Cedric pensó que solo era tímida y le dijo con paciencia, Bata. No tengas miedo. Soy tu padre. Pregunté a sus espaldas. Annie, ¿cómo tener un hijo pequeño? ¿Dónde está Bata? Cedric se quedó paralizado. Annie esquivó rápidamente a Cedric y corrió hacia mí. Me dijo, Bata está de guardia hoy y saldrá en un rato. Tía. ¿No es Solomon el padre del tío Bata? Cuando Cedric desapareció, Annie tenía solo unos meses. Así que le fue imposible reconocerlo. En su memoria, Bata tuvo un padre cuando tenía 5 años. Cedric forzó una sonrisa y dijo, Lacey. Esta es. No me llames así. Ni siquiera levanté la vista y le puse un billete en la mano a Annie. Annie es la hija de mi prima. Annie. ¿Te perdonó este tío malo? Ve a comprar algo bonito para tranquilizarte. Nos iremos a casa juntos cuando salga Bata. Bata y Annie son compañeras de clase. Para mayor comodidad, mi prima y yo nos turnamos para recoger a los 2 niños. Tenía algo que hacer esta mañana. Así que mi prima llevó a los niños a la escuela y me tocaba recogerlos por la tarde. Cedric dijo vacilante. Lo siento. No he visto a Bata antes. Bata no te conoce. Solo necesita a mi marido como padre. Lo dije con calma. Cedric dijo enojado. Lacey, no seas descarada. Bata simplemente no me ha visto. Una vez que me vea, definitivamente se sentirá apegada a mí. Soy su padre biológico. No me molesté en prestarle atención. Annie regresó corriendo. Llevaba 2 algodones de azúcar en la mano. Me entregó uno y el cambio y dijo, esto es para Bata. Cedric pareció encontrar un tema y preguntó. ¿A Bata le gusta el algodón de azúcar? No. Annie negó con la cabeza. Abrió la puerta del coche y se subió. Luego le di un mordisco feliz al algodón de azúcar. Pero cuando compramos cosas en casa, solemos comprar 2 copias. Uno para mí y otro para Bata. A Bata no le gusta el algodón de azúcar. Así que me lo dará. Y entonces tendré que hacerlo. Annie es mayor que Bata. Pero Bata es muy estable por naturaleza. Cuando las 2 están juntas, Bata se parece más a la hermana mayor. Sonreí, le acaricié la cabeza a Annie y le dije. Nuestra Annie es muy lista. Por fin, dijo Cedric. Bata salió. En cuanto vio a Bata, Cedric se quedó atónito. Bata es un niño inteligente. Ha heredado las mejores cualidades de Cedric y mías. Es muy guapa y tiene un temperamento tranquilo y sereno. Siempre destaca entre los niños. Después de todo, ella es la futura sucesora de las familias Cedric y Lacey. Estoy muy satisfecho con ella. Cedric la reconoció de un vistazo y dijo con voz temblorosa, este es Bata. ¿Verdad? Lo ignoré. Bata vio a Cedric. Se quedó atónito un momento. Y luego se acercó lentamente. Me entregó su mochila y me preguntó con educación y distancia. ¿Eres mi padre biológico? Cedric estaba tan nervioso que no sabía dónde poner las manos. Tú. Sabes de mí, respondió Bata cortésmente. Ver para creer. Justo cuando Cedric estaba a punto de mostrar una expresión feliz. Oyó a Bata decir, pero habría sido mejor si no nos hubiéramos encontrado. Cedric se puso ansioso de inmediato. ¿Te dijo algo tu madre? Bata. No solo escuches a tu madre. Tú.
Escuché que planeabas dejar que mi madre se hiciera cargo de la familia Cedric, que me pertenece, y de la familia Lacey, que le pertenece a mi madre, al hijo que naciste con un tercero. Bata dijo esto sin prisa y luego sonrió mientras miraba a Cedric. Bajo la mirada clara e inocente del niño, Cedric finalmente pareció sentirse un poco culpable. Dijo rápidamente: a las chicas hay que mimarlas. Solo quiero facilitarte las cosas. Deja el trabajo sucio y agotador a tu hermano menor. Bata inclinó la cabeza y dijo: no quiero dirigir la empresa. Puedo contratar gerentes profesionales o pedir ayuda a otros. ¿Por qué debería darle mis cosas a un forastero?, argumentó Cedric rápidamente. ¿Cómo puede ser tu hermano menor un forastero? Porque no quiero reconocerte. Bata respondió simplemente. Cedric se quedó completamente atónito. Me avergüenzo profundamente de tener tu sangre en mi cuerpo. Dijo Bata con una sonrisa. Solo lo había oído antes y no lo creía del todo. Ahora que te he visto hoy. Mi padre biológico es un villano estúpido y desvergonzado. Ella abrió la puerta del coche y entró. Diciendo: vamos. Mamá. Después de un rato sin oír ningún movimiento, miró hacia atrás confundida. Annie se rió y de repente se dio cuenta de que algo andaba mal. Gritó: tía, ¿por qué te comiste el algodón de azúcar de Bata? Unos meses después, recibí la invitación de boda de Cedric y Nova Lee. Descubrí que no había esperanza para su matrimonio, y que él tampoco podía luchar por la custodia de Bata. Cedric finalmente se casó con Nova Lee y obtuvo el certificado de matrimonio. Claro. Yo no fui. ¿Qué clase de personas son? ¿Merecen la presencia de la presidenta Lacey? He oído que la boda fue muy sencilla. Nova Lee es huérfana y no tiene padres ni familiares. La madre de Cedric se negó a asistir. Cedric llevaba 8 años fuera. Y la familia Cedric ya estaba bajo mi control. Aunque aún conservaba algunos bienes. Lo habían expulsado de nuestro círculo. Quienes recibieron la invitación, tras enterarse de la verdad sobre su desaparición. También me sentí despreciado. Al final lo oí. Había suficientes invitados para llenar una mesa. El maestro de ceremonias nunca había presidido una boda tan fría y desapacible. Y su sonrisa era rígida. Cedric tenía un rostro frío mientras intercambiaba anillos con Nova Lee. Empezó a involucrarse en las actividades de la familia Cedric. Intentaba encontrar un puesto en ella. Pero habían pasado 8 años. Y la familia Cedric había cambiado tanto que casi nadie lo tomaba en serio. Fue a rogarle a su madre. Pero ella simplemente lo echó. Vino a mí. Y simplemente saqué a Bata. Las palabras de Bata lo avergonzaron tanto que se fue muy avergonzado. Más tarde. Incluso fue a ver a Salomón. Esa noche. Salomón me miró con lástima y dijo: hermana, tu exmarido me amenazó. Sonreí y le di una palmadita en la cabeza. Mi matrimonio con Solomon era un trato. La desaparición de Cedric fue bastante extraña. Me preocupaba que el Cedric que habían declarado muerto regresara repentinamente. Una vez revocada la declaración de defunción, la relación matrimonial se restablecería. Y no quería volver a pasar por el proceso de divorcio. Así que realmente necesitaba casarme con alguien. Siempre me habían sido indiferentes los sentimientos. Tras una cuidadosa selección, encontré a Solomon y negocié con él con seriedad. Y así nació este matrimonio. El padre de Salomón favoreció a su hijo ilegítimo. Acordamos que yo ayudaría a Salomón a tomar el poder. Y Salomón desempeñaría bien el papel de mi esposo. No tendría un segundo hijo. Y no aceptaría engaños durante el matrimonio. Si Salomón quisiera un hijo, tendría que esperar 10 años. Después de 10 años de matrimonio. Si Cedric no regresaba, nos divorciaríamos. Salomón era un hombre inteligente. Sabía que habría críticas por casarse con una mujer con un hijo. Pero a él no le importó y aceptó de inmediato. Pero al final, aún tenía algunos delirios inapropiados. Unos días después. Estaba en el trabajo. De repente recibí una llamada de recepción,
la presidenta Lacey. Había una mujer embarazada arrodillada en la entrada de la empresa pidiendo verla. Le pedí que entrara, pero se negó. Ahora hay mucha gente reunida. Sonreí. Efectivamente. Cedric había enviado a Novali para hacer esto. Con esta postura de rodillas, ¿cuántas cuentas de marketing e internautas se volverían locos? Sin embargo, ¿qué clase de personas son? ¿Merecen que me presente? Simplemente llamen a la policía y digan que alguien los está chantajeando. Puedes encargarte de la entrega con la policía. Si lo haces bien, te daré un bono de mi cuenta a fin de mes. La voz de la recepcionista se emocionó. De acuerdo. Gracias. Presidenta Lacey. Unas horas después. ¿Por qué un sistema trajo a la recepcionista a mi oficina? Era la primera vez que la recepcionista entraba a mi oficina para reportar su trabajo. Estaba tan emocionada que no sabía qué hacer y describió la reacción de Novali con todo detalle. La policía llegó pronto. En cuanto Novali vio a la policía, se puso nerviosa. Su experiencia previa de evitar a la policía en el extranjero la hizo levantarse inconscientemente y querer salir corriendo. La recepcionista la agarró con una gran sonrisa y sin contemplaciones, la metió en el coche patrulla. Novali tartamudeó largo rato, pero no pudo explicar por qué estaba arrodillada a la entrada de la familia Lacey. Finalmente Atkinson cayó al suelo. La policía encontró a Cedric, y solo entonces pudieron reconstruir la verdad a partir de sus confusas palabras. Como Novali estaba embarazada, la policía no pudo hacer mucho. Simplemente le dieron un sermón y la enviaron lejos. Después de este incidente Novali probablemente no se atrevería a volver. Quedé muy satisfecho y le di a la recepcionista una generosa bonificación, tal como le prometí, a fin de mes. Me enteré de que la recepcionista casi se desmaya de la emoción al ver el recordatorio por mensaje de texto. Inmediatamente arrastró a sus colegas a cenar después del trabajo. La cuenta de marketing publicó con premeditación varios borradores sobre la mujer embarazada arrodillada a la entrada de la familia Lacey. Pero no causaron ningún revuelo. Cedric lo intentó todo durante mucho tiempo. Pero seguía sin poder volver a verme. Igual que antes. Veamos su situación. Soy el responsable tanto de la familia Lacey como de la familia Cedric. No soy alguien con quien cualquiera pueda encontrarse cuando quiera. Intentó el mismo truco de siempre y quiso bloquearme la entrada de la escuela de Bada. Pero no lo sabía por mi trabajo. Le había encomendado a Solomon recoger a los niños después de la escuela. Solomon y Cedric casi se pelean. Al final, Bada los regañó a ambos y Cedric no se atrevió a volver. Tras escuchar el relato de Solomon, me eché a reír a carcajadas, abracé a mi querida hija y la besé varias veces. Solo cuando está a mi lado, Bada se muestra un poco infantil. Sonrió y me abrazó fuerte. Me llamó mamá con cariño. Solomon observaba con una sonrisa. Más tarde me enteré de que Novali había dado a luz. Dio a luz a un bebé mestizo de piel extremadamente clara. Cedric casi se volvió loco. Cuando Novali vio el aspecto del bebé, ella también se sorprendió. Bajo el interrogatorio de Cedric, finalmente lo admitió cuando estaban en el extranjero. Había tenido una aventura con su jefe. Pero ese día se suponía que era su periodo seguro. Cedric estuvo a punto de estrangular al bebé de inmediato. En ese momento mi suegra entró en la sala, y lo detuvo con un grito severo. Cedric miró a su madre con lágrimas en los ojos y lloró. Mamá, me equivoqué. Esta mujer es una perra. Quiero divorciarme de ella. Mi suegra lo miró burlonamente. Cedric. ¿No es este el hijo que tanto anhelabas? Cedric estaba a punto de derrumbarse. No. No es mi hijo. Mi única hija se llama Bada. No importa. Se parece mucho a mí. Ella es mi hija. Y este es el bastardo. Cedric miró a Novali con saña. Quiero divorciarme de ti. Voy a recuperar a Lacey. Mi suegra le dio una bofetada. No mereces a Lacey. Cedric pareció recobrar el sentido y se arrodilló en el suelo, llorando desconsoladamente. Más tarde,
Mi suegra me dijo que Nova Lee se aferró a él con fuerza y lo obligó a reconocer a este niño. Los 8 años en el extranjero no apaciguaron sus sentimientos. Pero después de regresar a China por solo unos meses, se convirtieron en enemigos acérrimos. Cada vez que Cedric pensaba en la enorme cantidad de activos, se sentía descorazonado. Antes, lo soportaba por el niño. Pero ahora que el niño no era suyo, él empezó la violencia doméstica. Nova Lee no era precisamente una flor delicada. Ella se defendió. Pero acababa de dar a luz y estaba físicamente débil. Así que después de todo, no pudo ganar. Tenía miedo de la policía y no se atrevió a llamarla. El abogado Lee me contó que Cedric les había pedido a sus amigos abogados que hicieran una certificación notarial y quería dejarle todos sus bienes a Bada. Cedric se quedó esperando en la entrada de la escuela de Bada durante varios días, pero no se atrevió a verlo. Le preocupaba que esto afectara su vida. Le dije al abogado Lee que era hora de cerrar la red. Poco después arrestaron a Cedric. Para no ver a su hijo confesó todos sus crímenes sin dudarlo. Con pruebas contundentes. Lo sentenciaron rápidamente. Tras enterarse de esto, mi suegra guardó silencio durante mucho tiempo. Ella solo suspiró y siguió jugando con Bada. Bada la llamaba abuela con cariño, con una dulce sonrisa. Después de tratar con Cedric, estaba de muy buen humor e invité a Solomon a cenar. Elige una hora. Y vamos a buscar el certificado de divorcio. Tomé mis palillos sin siquiera levantar la vista. Este matrimonio ya no tenía razón de ser. Salomón quedó atónito. Bajó la cabeza. Y su figura parecía un tanto solitaria, de una forma indescriptible. Por fin. Dijo suavemente. Está bien. Sabía que de verdad se preocupaba por mí. Pero a mí no me importó. No tuvimos ninguna disputa sobre la propiedad y nos divorciamos rápidamente. Pero no lo anunciamos al público. Bada lo sabía. Pero no tuvo ninguna reacción especial. Era muy parecida a mí. Unos días después, vi una figura familiar junto a mi coche. Solomon me miró con cautela y sonrió. Fingiendo despreocupación. Señorita Lacey. ¿Puedo invitarte a cenar?